Tapayawalti kanochime nukniwan momachtihkej tlen amanin nikan towan nemi oksepa nika timoitakej timoitstikatej timoitaskej uan titekitiskej iwan totlahtol náhuatl. Buenas noches a todos, hermanitos. Vamos a iniciar la clase de hoy con los sustantivos abstractos. De acuerdo a la calendarización, pues hoy nos tocaba la semana pasada, pero por cuestiones de internet no se pudo realizar. Pero bueno, lo vamos a retomar en la sesión de hoy y no sin antes preguntarles cómo van con sus trabajos de los sustantivos concretos. Algunos me han estado mandando sus trabajos para la revisión y pues la mayoría pues están excelentes sus trabajos. Solo algunos detalles, pero en sí ya pues se ve que ya se van apropiando de la escritura de la lengua náhuatl. Si me pueden comentar algunas situaciones de los que ustedes se hayan enfrentado para a lo mejor sacarlos de duda. Y los que aún no están escribiendo, pues los invito a que lo hagan para que vayamos avanzando. Sí, adelante. Maestro, pues sí, a mí sí se me hizo un poco difícil y lo que pasó también es que dejé unos días para empezar a hacer los trabajos y yo creo que pues tenemos que hacer los trabajos cuando esté fresco la clase, o sea, de un día para otro. Y fue lo que me pasó a mí, que sí dejé un poco de días. Y después, para Órale. el lunes pasado, que no tuvimos clase, intenté hacer algunas frases, algunas oraciones, y sí se me hizo muy difícil. Hice una aquí donde, para los concretos, si es concretos, dice, Nino Yeyecoat in Cuicoyan. Yo quise poner ahí, yo me ejercito en la casa del canto. Nino Ujú. Yeyecoat in Cuicoyan. No sé si esté bien. Sí, sí, está bien. Y luego puse la otra, pero ya ni le puse La traducción. la traducción. Dice, Incuicat insochit ni paqui miyek. Dice, Incuicat insochil En Quicker. ni paqui miek. Ujú. Sí, ya más o menos me acordé. En la casa del canto y del canto y la flor me siento feliz. Ah, Siempre algo así. perfecto. Sí, 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 está bien. son las oraciones que pude hacer, maestro, porque realmente sí se me hizo un poco difícil y lo peor es que sí dejé un tiempo para hacerlas. Ujú. Sí, de hecho, les vuelvo a repetir, tuvimos unos detalles con el internet, pero bueno, tuvieron un buen margen de tiempo para Sí, la realización, pero no hay problema. En lo posterior, pues si se pueden realizar otras, pues sería perfecto, sería mejor. sí, yo voy a intentar practicar más porque sí nos está haciendo mucha falta el practicar y el practicar, maestro. Por lo pronto, pues Ah, hice nada más esas dos, pero voy a seguir practicando. sí, está bien, sí, Las, correcto. las Okamati Temastiani. Slawi, ¿alguien más de los que me mandaron sus trabajos los pueden presentar en estos momentos para que los practiquen y si hay algún detalle a lo mejor de los que tuvieron ahí en sus escrituras, pues lo vemos, lo comentamos. Temastiani, yo no sé cómo subirlo, o sea, lo único que sé es bueno, lo que le mandé, eso no sabría cómo subirlo para verlo.
Oh, ya. Este, creo que son estos, a ver. Ahorita los compartimos. Igual yo, maestro, tampoco manejo esa tecnología, ese grado, maestro. Por eso se lo mandé por WhatsApp en Sí, foto. sí, ahorita los checamos. No se preocupen. Son estos, ¿no? A ver, chequen si de quién es este Quema, trabajo. es mío. Ajá. Ajá. Quema. Adelante. Sería hacerlo más grandecito porque está muy chiquito. A ver si se puede. ¿Así ya se ve o aún No, se ve igual. se ve igual? A ver. O sea, yo se los leería del cuaderno, pero si alguien más quiere leerlos, no va a alcanzar a leerlos. Ujú, no va a observar, a lo mejor no. Ajá, ajá. Sí, ya más o menos se entendía Se ahí ve. donde le puso maestro, Así, no en el otro, por ahí, sí. correcto. Así, Entonces, por ejemplo, la primera, deje ver si la puedo leer, que dice Nejua, Ni, Niconaquilla, Inguipil, ¿está bien? ajá, sí, así está Quema. escrito. Sí, ¿Sí? sí, Sí, así Nejua, está. Niconaquilla, Inguipil, en Huipil, ajá. Nejua, Ticpía, Nahui, ahí sí no le entiendo. Cacme. Natmec. Ah, Catme. Ah, ya. Sí, Catme. Y la palabra que está antes es, ¿qué palabra es, hermanita? Nahui, Ah, cuatro, Nahui. cuatro. Ajá. Ajá. Tehua, Nicpía, Nahui, Cacme. Catme. Ujú. ¿Qué quiere decir, hermanita? Eh, él, tú tienes 4 guaraches. Ah, ya. Ah, sí, Cacme. De Catme, Arriba Caqui, sí. están sí. en náhuatl y abajo están en español, si se dan Ajá. cuenta. Ah, ya. Sí, sí. Yehua, Nicnoquía, calzón. No, no, ya no le entiendo, maestro. Calzómitl, Ajá. Calzón Juan, Juan, Las Cueitla, Catmec. Cuetlaxcacme. Cuetlaxcalme. Ah, Ajá. perfecto. Sí, sí. A ver si alguien más quiere ver, a ver si le puede leer mejor. Él se pone pantalón y zapatos, es lo que quiere Ujú. decir. Crema. Nada más aquí un detalle. Aquí el ni es de yo. ¿Ya se fue? Ajá, Entonces sí, sí. sería, entonces No sería con, yehua no, kikonakia. ni con Kia. Yehua kikonakia. Ni es de yo. Ni Ah, ya, Ujú. quema, quema. Entonces Y sería con yehua yegua aquí kikonakia. con Akia. Calzomic, Juan, slash Catmec. Cuetlaxcacme. Ujú. Sí, Ujú. correcto. Nada más ese detalle. Muy bien. Sí, porque ya está diciendo yehua, ¿verdad, maestro? Ajá, Entonces de ya él, de el ni ya no va. yehua.
Sí. Ujú. ¿Quieren que se las lea? Sí, Sí. ¿qué más? Te- ¿Qué más? Tecuame, Ticpía, Secali. Ujú. Nosotros tenemos una casa. Incali, Quitpilla, Se, Tecuilguan, Chicuase, Itpatmec. La casa tiene un fogón y 6 sillas. Ameguamec, Anquipilla, Correcto. Hueyi, Amochtli. Ellas tienen 2 jícaras y 3 petates. Ujú. Yehuac, Nicualita, Incomit. A mí me gusta la olla. Yehuac, Nicualita, Mocuatlamanali. A él le gusta su sombrero. Nejua, Nicualita, se metlat, Juan, se metlalpili. Yo quiero un metate y una mano para moler. Esos Ujú. serían los 10 ejercicios. Ujú. ¿Qué más? Muy Ujú. bien. Aquí en la 9 dice Yehua Nicuelita, Mocuatlamán inglés, Yehua Yehua, Cuelita, abuelita. Cuelita, Yehua, le Le, omite la ni, le quito le el ni. quita. Ok. Ajá. Ok. Yehua Cuelita, Mocuatlamanali. Mocuatlamanali. Ujú. Sí, este. Igual abajo. No, Ajá. abajo sí está bien. Abajo sí está bien porque es Nejuas, Sí, abajo ¿verdad? está bien. Con Sí, Nicuelita. Ok. Ujú. sí, porque está hablando de yo. De yo. Nehua Exacto. Nikneki. Sí, está Quema. bien ahí. Quema. Y Quema. de Quema. los sustantivos concretos, no sé si alcanzan a ver. Sí, puedo leer la primera. Dice Nehua, Nikneki, Onis, Atl. ¿Está bien, maestro? ¿Leído? Sí, Nehua, Nehua Nikneki. Nikneki, Onis, Atl. Yo quiero beber agua. Sí, Quema. Ujú. La 2 dice Tehua, Titlacua, Tlaxcali. Tehua, Titlacua, Tlaxcali. a lo mejor ¿Tú ahí quieres? le falta Ica Tlaxcali. Ah, Ica. Ajá, Ica, entre Tehua, Titlacua, Ica Tlaxcali. Ica Tlaxcali. Quema. ujú. Eh, Con tú, tortilla. tú quieres Ah, sí, comer exactamente. tortilla, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y bueno, sí. ¿Y no se podría tortillas, maestro? O sea, Sí, Tlaxcalme. 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 ya. Le quita la I y le pone me. Ajá. Tlaxcalme. Tlaxcalme. Ajá. Ujú, sí. Quema. Tehuatitlacua, Tlaxcalme. Entonces quedaría. Tehua, Titlacua, Ica Tlaxcalme. Ica, Tlaxcalme, sí es cierto. Sí. ¿Alguien más que quiera leer? Vuelos. Sí, adelante. La 3, ¿quién la puede leer? Nejua, Nicuelitas, Niquita in Citlalmec. A mí me Tlalme. gusta ver las estrellas. Ujú. No sé, ¿alguien más?
va a la 4, ¿verdad? Sí. La 4. Ujú. Eh, Yehua, ahí dice Kipia, Quipilla, Kipilla, Yeyi, Cuetzpalin, pues Palin. Ujú. Yehua, Kipilla, Yeyi, Cuetzpalin. Palin. Ujú. Que dice ella tiene 3 lagartijas. Lagartijas. Ujú. Igual Yehua, acá, Kipilla, ajá, igual acá, por ejemplo, para pluralizar, Cuetzpalme. Pues ajá, Palme. Pues sí, Ajá. Palme. Yehua Yehua, Kipia, Kipilla, Yeyi Yeyi, Cuetzpalme. Cuetzpalme. Ajá. Sebastiani, una duda. Ya con ponerle la cantidad antes, ¿no está pluralizando? ¿Hay que hacer el hincapié en la terminación MEC? Ajá. Bueno, así se entiende. Yehua Kipia, Yeyi Cuetzpalin. Ajá. Pero si le pone el me, pues ya es Ah, correcta la ok. escritura. Es que en español también diría, Yehua, Ella ella, tiene 3 ella tiene lagartijas, 3 voy a decir. Ajá. lagartijas. Ajá. Entonces sí, porque le faltaría la S, porque diría lagartija. La S, ajá, Lagartija. ajá, Entonces le faltaría la exactamente, S. esa sería la traducción. Ella Ajá, Ok. tiene 3 lagartijas, le ajá. faltaría la S. Igual en caso de la lengua náhuatl. Muy bien. Entonces sí sería Cuetzpalme. Maestro, yo leo Cuetzpalme. las 5. Sí, Ahí va, maestro. Tehuame, Tinamaca, Pitzome. Pitzome, Nosotros vendemos cerdos. así es, correcto. Ahí Sí, sí yo puedo está leer bien Ya las no, seis. papá. Van a llegar la, mañana. la, le- la- el MEF, ¿verdad? Sí, ahí Ahí sí está está. bien. Pero, Pitzome. pero, Ujú, Uno qué no solo es, sería? uno qué- solo es pitzok. ajá. Y el Pitzomej ya sería cerdos. Cerdos. Pero, Ujú. maestro, ¿qué no sería también Tehuame, Tignamaca, para que acabe eh, eh, para decir que es nosotros, no va Ajá. la H en Tignamaca, Tignamaca con Ticnamaca. H. Ticnamaca. Ticnamaca. Sí, es correcto. Sí, muy bien. Sí, lleva la H. Ticnamaca. Yo puedo leer ¿Dónde, las seis. dónde, Sí, sí. dónde, hermanito Miguel? No le En entendí. En la el 5. número 5 ¿Qué dice? ¿Dónde dice que falta qué? debe llevarla. Ticnamaca es Ticnamaca, tú vendes. Ah, ya. Ujú. Sí, sí, sí. Como es plural, Pero, es Ticnamaca. mm, Claro Namaca nada más ejemplo, va. Namaca, le falta la H al último. Ah, Ujú. ya. Ujú. Sí. Quema, quema. Y aquí Tlazocamati. la 6 sería Yejuame, Quicuelitas, Quintotilla. Ah, a ellos les gusta bailar, pero como en el 6, Quicuelitas, cuando se acaba con ese es como si fuera futuro, ¿no? Ajá. Entonces, sería, a ellos Yehuame, les gustaría bailar. y ahí se le omite la ki y en vez de la S se pone la H. Yehuame, cuelita. Se le quita la aquí. Ujú. Ajá, se quita la ki. Porque no es un verbo irregular. Exactamente. Ujú. Es un Ajá. verbo regular. Yejuame, Cuelita. Y Ajá. sí, nomás quiere decir, Se le quita la eh, S y le ponen la H. ujú. Yehuame, cuelita. Pero si ella quisiera decir que es el futuro, se puede decir Yejuame, Cuelitas. Ajá, cuelita sí es futuro. Bailaremos. Apenas le va a gustar. Por ejemplo, amejuame, no, yejuame, quicuelitas, qui- quitotia. Apenas le va a gustar. Ujú. Ajá, está en futuro.
se le quita la aquí y se le puede dejar la S si lo quiere dejar en futuro, y si no, nada más le pone Yehuami, La- Huelita Exactamente. con H. Ujú. Ey, esa es la diferencia. Muy Sí, es bien, gracias. correcto. Sí. Muy bien. Ya ven cómo sí, ya están apropiando de la escritura y lectura de nuestra lengua náhuatl. A ver quién dice yo en las otras. Eso está Maestro, la muy 8. difícil. ¿O qué? ¿Cuál es, maestro? No, sigue La la 7, 7. creo, La 7. pero sí está difícil. Amewame, Aniquitas, C, no le veas. Náhuatl, Parece que dice Sigual como mujer, Es Sigual, igual. Ah, Siguat, sí. Guantlaca. Juan, C, Tlacatl. el C está arriba de Juan y Tlacatl. Amewame, Aniquitas, C, no le veo bien porque me falta luz con los ojos. C es Tlacat. igual. Siwat, Juan, Juan, C, C, Tlacat, Tlacatl. Ujú. que quiere decir ¿Ustedes ustedes vienen, vieron? vieron Vieron. a una mujer y ¿Sí? a un hombre. Ujú. Igual aquí sería Anquitaque. Anquitaque. Amejuame, Anquitaque. Ah, está aquí. Aquí se omitiría la I, Anquita, y se le pone la que. ¿Qué? Taque. Que. Ujú. Amejuame, Eh, Anquitaque. Ah, Sesihuatl, Huanzetlac. es necesario Ustedes vieron una ponerle, mujer. es necesario ponerle la cantidad C1 o se puede decir nada más Amewame, Anquitaque, Siguan, Siguatl, Huantlacatl. Sí, Guantlacat. ajá. Pero como en español también ya está especificando una y un, por eso a lo mejor así Ujú. lo escribió. Ujú. Pero igual es correcto. Amejuame, Anquitaque, Siguatl, Huantlacatl. maestro, un, ¿cómo se dice? Un. Un. C. O, C, ok, ok, maestro. Gracias, maestro. Un. La 8. Sí, bueno. Yo puedo decir la 8. La 8 es Yehua, Nigneki Sesochin. Ella quiere una flor. Aquí estoy en duda, no sé, ¿será Yehua Tigneki? Kineki. No, aquí sí está bien escrito. ¿Está bien Tigneki? Yehua, ajá, Yehua, Kineki, se Xochitl. Ujú. Ujú. Ajá. Porque es un verbo irregular. Yehua, sí. Es un verbo irregular. Yehua, Kineki, sí, Ujú. es correcto. Si no fuera Ujú. Tigneki, si fuera un verbo regular. Maestro, yo leo la 9. Sí, Ujú. Newa, sí, Nikita, adelante. Newa, Nikita, in Ilwit, 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 El Wiccac. Ilwikak. Ujú, Yo veo al cielo. ujú. Igual aquí no es necesario ponerle la in, así como Nehuan Nomás Niquita ya está haciendo referencia de que está viendo al cielo. Newa, Nikita, Ilwit, Ilwikak. El Wiccac, ajá. Newa, Nikita, Ilwikak. El Yo veo al Wiccac. cielo. Ok, maestro. Yo veo al cielo, ajá. Y también sería correcto nomás decir Nikita Ilhuica, para, Sí, ya le quitas el pues nefo aquí porque. entran ajá. Nikita, Nikita Ilwa. Yo veo el cielo.
¿O veo el cielo? Ujú. Veo el Sí. cielo. Ok, maestro. Leo la 10, Temastiani. Sí. Tewa Tikneki Tionis Octli. ¿Tú Ajá. quieres beber pulque? Sí. Sí, sí, yo también. Quema, quema. Emma, ¿Qué más? Ema. Tehuaticnequi, Tionis, Octli, sí. Bien, Es- entonces, no sé si tomaron nota de los detalles, no vamos a decir que está mal, son detalles que se van a ir corrigiendo y pues felicidades al que hizo el trabajo, pues sí está avanzando. No sé si con Maestro, esto, ajá, perdón. No puede repetir la última, maestro, por favor. Tehua Ticnequi Tionis Octli, Tejua, Ticnequi, es que Ticnequi, Ticnequi Ticnequi, Tionis Octli, Tionis, Tionis. o Aquí Tionis o Ticonis es variante. Ticonis. Ticonis o Puedes, Tionis es ajá, variante. Ajá, muy bien. no hay problema. Puede ser con cualquiera, lo puede escribir y lo puede hablar. Plazo Tionis o Camati, Ticonis. Ajá. Plazo Camati, Temacheni. Ajá, les comentaba, no sé si con estos, porque sí, aquí sí avanzaron. eh, La hermanita fue la que avanzó, porque sí, sí, felicitaciones por su trabajo, muy bueno. sí, Sí, felicitaciones. aquí está otro, miren. Y el último. Este es sobre la conjugación. Sí, se esmeró. A lo mejor porque tuvieron el margen de tiempo, ¿no? Me imagino. Porque a lo mejor los agarro muy apresurados cada 8 días. No sé, comenten. Quema, Sí, Temastiani. yo creo que sí tenemos el tiempo, maestro, nada más que a veces tenemos que hacer otras cosas y ya nos olvidamos. Por eso le decía que es muy bueno que luego hagamos la tarea, los trabajos después de la clase o al día siguiente, porque a mí se me borraba la cita ya, con los días que Ah, dejé ya se me borraba la cita. Pero qué bueno que la hermanita pues sí hizo buenos trabajos. Pues se los comparte Temastiani para que pues de ahí vayan viendo también algunas oraciones, no sé, sin problema. bueno. Plazo Ya, Camachililia, ya me hermanita. dieron para Paslawi, que los compartan. eso es lo que le llaman aplicarse en la Tema, escuela. Yo no tengo excusa, pero trato de decir que tengo mucho trabajo, pero necesito hacer estos ejercicios, así que le agradezco y es un buen ejemplo para hacer. Quema. No, yo también hasta apenas los hice, pues ya cuánto tiempo tenemos de clase. Y nada más no, nada más que dije, bueno, ya, ahora sí. Sí, 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 está bien. Miren, este es otro. Ajá, sí. Dijo Niponia, yo cuento, ok. Es del abuelito Pedro. No sé si está activo para que nos presente su trabajo. Ya lo pusimos en pantalla. Aquí estamos, maestro. Maestro, en la última no sé qué me pasó porque era cerrar y puse otra cosa, la última. Pero Sí, sí. las otras yo pienso que están bien, ¿no, maestro? Sí, sí, están bien. Si los quiere presentar o así, no Bueno, sé, como vea. ok. Newa Nikia Ome Xochitl, que sería yo
Quiero una flor. Dos. Ome es dos. Dos flores, sí, maestro. Newa, ni cuelita, ni quitas, y aquí yo lo tengo. Ni quitas, quillawit, Yahweh. Ajá. Newa, ni tlashtla, clali. Ajá. Newa, ni pia, se, weyat, weyi. Ajá. Newa, ni pia, se kopli. Newa, ni pia, se sitlali. Dale. Newa, ni pia, Nicpoa. Poa, teguame, poa. tikpoke. Ujú. Y esa otra está mal, maestro. Ujú. Nehua Nicpoa, sí está bien, yo cuento. Yehua Nictzac. No, Ajá. Yehua eh, Nictzac. ajá. La última Es yagua, ni Zac, Nictzac. Sí, está ella bien. cierra, pero yo no sé por qué puse, alguien me habló, no sé qué estaba pensando. Nada más aquí, Yehua Kitzak sería. Porque Newa, si le pongo ni, me o, estoy refiriendo a mí. Ajá. Nehua. Ujú. Por ejemplo, ahí no sería sí, Yehua, sí, sería Nehua sí. Nitzak. Ok, sí, Ujú. maestro. Entonces sería Newa, ti, Nehua Nitzak. ok. O así como está, ella cierra, Yehua Kitzak. Ah, Ella cierra. ella cierra, esa era la, Es del verbo cerrar. ajá, del verbo cerrar, maestro. ¿Sí? Pero Entonces alguien me sería habló, yo pienso, Yehua, y me Yehua desubiqué. Kitzak. Ajá. Nada más le quita la ni y le pone i. Ajá, ok, maestro. Pero ahí vamos, Sí, maestro. Y no es tratar, sino hacerlo, maestro. ¿Por qué quitarnos eso? Voy a tratar. El que trata no avanza, maestro. sí, claro. Ujú. Bueno, este otro trabajo es del tema de hoy, de los sustantivos abstractos, pero esto ahorita lo vemos. Entonces, Ok. no sé Bien. si hay alguien más o entramos al tema de hoy, que sería los sustantivos abstractos. Quema, quema. Bien, entonces entramos con el tema de hoy, que son los sustantivos abstractos. Nos dice que un sustantivo abstracto es aquel que se usa para significar una idea, una experiencia o cualidad en lugar de un objeto. Es una palabra que no podemos detectar a través de nuestros cinco sentidos. En otras palabras, son sustantivos que no se pueden ver, oír, oler, saborear ni tocar. En la lengua náhuatl, los sustantivos abstractos se forman principalmente mediante el uso de sufijos que convierten conceptos o cualidades en ideas intangibles, lo que les comentaba. Algunos sufijos comunes para formar sustantivos abstractos en lengua náhuatl son yotl, indica una cualidad o estado, y el listli representa una acción, un proceso o una abstracción relacionada con un verbo. Los sustantivos abstractos se crean agregando ciertas raíces nominales sencillas o compuestas, el sufijo yo más el sufijo absolutivo tl. El sustantivo resultante significa la cualidad o esencia de sustantivo. Ejemplo, yotl. Nantli es madre.
Pero si le ponemos el yot, nan yot, le quitamos el tli y le ponemos yot, ya cambia. Ya quiere decir maternidad. Nan yot, maternidad. Teot, Dios. Teoyot, esencia divina. Y Pagnoyoltzin, y aquí entramos ya para hacer oraciones, que nos dice, y Pagnoyoltzin oncas teoyot. En mi corazón hay una esencia divina, traducido al español. Este es un ejemplo. Vamos a ver otros ejemplos del náhuatl, formación de sustantivos abstractos. La terminación yot significa la abstracción del sustantivo. Se forma la abstracción por quitar la terminación básica y añadir yot. Ejemplo, teot, Dios, teoyot, es lo que comentamos en esta diapositiva. Esencia divina, teoyot, aquí es esencia divina, teoyot. Tentli nos referimos al labio, pero si le ponemos el yot, ten yot, ya quiere decir que fama, fama. Tlaneshtli es luz, Tlaneshyot es resplandor, Nantli, madre, Nanyot, maternidad, Nanyot. Tahtli, padre, Tahyot, paternidad, Kuali es bueno, Kualyot es bondad. Se puede formar la abstracción de palabras sin las terminaciones básicas también por añadir el sufijo yot. Si el sustantivo termina en ki, se le cambia a ka antes de añadir el yot. Este es un claro ejemplo de teopishki, de que termina en ki, teopishki, que quiere decir, o que significa que es sacerdote en español. Pero aquí, teopishki, le quitamos el ki y le pusimos la K, Teopishkayot, sacerdocio. ¿Sí? Ese es el claro ejemplo de que se puede formar palabras sin terminaciones básicas también por añadir el sufijo yot. Si el sustantivo termina en ki, se lo cambia a K antes de añadir yot. Y ya los otros, pues huehue es viejo, anciano, huehueyot, vejez. No yo lignin, amigo, no yo lo ignin, amigo, no yo lo ignin yot, amistad, no yo lo ignin yot, amistad. Y el último es Atlisco, la palabra Atlisco es de una ciudad. Y si le ponemos el yot, Atliscayot, ya nos dice que es cosa de Atlisco. Estos serían algunos ejemplos. Maestro, disculpe, ¿qué quiere decir Atlisco, maestro? O Atliscayot. Atlisco es pues es Atlisco es la parte de enfrente. Es como agua en la parte de enfrente. Atlisco. Oh. Ajá. ¿O será el lugar frente del agua? Ajá, sí, el lugar frente del agua. Sí, Y Atliscayol sería... cosa de Atlisco. Atliscayot. Sí, porque Atlisco es una ciudad cerca de mi pueblo, maestro. Oh, sí, pues, está al lado Atlisco, Puebla. de Atlisco, Puebla, Puebla, sí. antes de llegar a Yo soy de Puebla, Tulcingo, Puebla. Oh, Atliscayot, muy perdón, bien. ¿cómo quedó Atliscayot?
cosa de Atlisco. Ajá. O sea, sería cosa de enfrente en este caso, Ajá, o, sería o enfrente. enfrente o de frente. Ujú. Ajá. Sí, Tlazocamati. ¿Qué más? Ejemplos de sustantivos abstractos en lengua náhuatl, yolotl, corazón, símbolo del alma o del espíritu, en un sentido más abstracto, representa la esencia de la vida. Chicahuayotl, fuerza, de Chicahuac, ser fuerte, y Yotl, Maestro, Tlamacehualistli. los va a subir, ¿verdad, maestro? Sí, los voy a subir. Oh, Este es de Listli, ya este es de Listli, Tlamacehualistli, humildad, de Macehuali, persona del pueblo, más Listli. Estos sustantivos reflejan la riqueza filosófica y cultural del náhuatl, donde los conceptos abstractos se constituyen con raíces que evocan experiencias y valores esenciales. Ejemplo de ello, Chicahuayotl, lo que veíamos la parte de arriba, Chicahuayotl, fuerza, fortaleza, Chicahuac de ser fuerte, más el yotl. Si tomamos Chicahuayotl, fuerza, vemos que proviene del verbo chicagua, ser fuerte. Al agregar yotl, no solo hablamos de una persona fuerte, sino de la cualidad misma de la fortaleza. ¿Sale? Entonces, y nos pasamos con los que terminan en listli. Estos, los de arriba, son los que terminan en yotl. Ujú. Pasamos con los que terminan en listli. Citlali es estrella. Citlaltzin, honrada estrella. Y Citlaltzintli, muy honrada estrella. Citlaltzintli, nimitzmaca nonequilis. Aquí ya empezamos igual con las oraciones, que estos son los que se van a quedar de tarea para esta semana. Les adelanto para que vayan poniendo atención cómo es que se, se escriben. Entonces, Citlaltzintli, Nimitzmaca, Nonequilis. Miren, aquí está separado. Les pregunto, ¿quieren que lo junte o se les va a complicar Así está bien Sí, de mi parte. para quema, identificar, quema. ¿no? maestro, para mí Citla- sería mejor que los junte porque así me confunde, maestro, pero la mayoría es la que manda. Ajá. Sí, pues lo voy a subir y ya en su archivo le puede ir quitando. Citlaltzintli, Nimitzmaca-Nonequilis, muy honrada estrella, te doy mi amor. Paqui, alegrarse, feliz. Paquilistli es felicidad o alegría. Nicmaca paquilistli no itzcuintzin, pampa nicnapaloa. Tinopaquilistli, le doy alegría a mi perrito porque lo abrazo. Tú mi alegría. Tinopaquilistli, tú mi alegría. Tinopaquilistli, tú mi alegría. Tú eres mi alegría. Eso es Tinopaquilistli. Igual estos son ejemplos de con la terminación listli, tlazotlalistli, amar, nimitztlazotla, yo te amo. Tlacamatilistli, obediencia, chipahualistli, pureza, tzopelilistli, dulzura, tapayolistli, redondez, tequipachilistli, tristeza, depresión, chocalistli, llanto,
Si le ponemos Siwa, Sihuachocani, nos referimos a la Llorona. Mochocalis, Nechcochitia, tu llanto me hace dormir. Cochilistli, sueño. Cochi, dormir. Tlatzihuilistli, pereza. Ticpia tlatzihuilistli, ¿tienes pereza? Se brincó uno, maestro, la de Tlahuiloli, Tlahuilolistli. Atlahuilolistli, iluminación. Nonemilis Kimaka Tlahuilolistli, tu vida le da iluminación. Nonemilis Kimaka Tlahuilolistli. Tlamatilistli, obediencia, chipahualistli, pureza, tlastol, palabra, chipahuac, blanco. Tzopelilistli, dulzura, tlayocolistli, nicpia, tlamachilistli, amowan, nococolwan. Moyolo, quipia, chipahualistli, nonantzin. Nech, momohtia, motapayolistli. Tapayolistli, redondez. Momotili, miedo. Cualilistli, muy bien. Momohtilistli es pánico. Paquilistli, felicidad. Nomoscatilis, yo, mi miedo interno. Nomo, nomoscatilis, yo. Tequipachilistli, depresión. Nochocalis, tequipachio. Nochocalis, tequipachio. Chocalistli es llanto. Noyolpaquilistio, la felicidad de mi corazón. Motapayolis, moistolojuan, cuacualtzinte. Mozo, mozope, mozopelilis, dulzura. Xinechmaca, ichpahuastli. Moyolo, nec. Xinechtlayocoli, tetlazohtlalisli, tlateotzin. Nicpia, momohtilistli. Estos serían algunos ejemplos de oraciones, de cómo se van formando las oraciones en relación a estas palabras. Maestro, un favor. ¿Sí? Cuando la suba, a ver si hace más grandecita la letra, maestro, porque yo sufro de miopía. Ah, sí, sí, sí. Le vamos a agrandar la letra para que ustedes vayan identificando las palabras. Gracias, maestro. Aunque uso lentes, pero siempre no es lo mismo, maestro. Sí. Tlamatilistli, sabiduría de Mati, de saber. Y listli es la acción o abstracción. Tlamatilistli. Igual acá les presento algunas oraciones. Nechtlazohtla, notahtzin, pampa, nitequitini. La intención acá es de que ustedes, si le pueden poner un sustantivo abstracto, háganlo. Xiquimaca, motzopelilis, moconeguan. Notlacamatilis, onech, nechititi, que, ken, ninemis. Cualtzin itapayololis, metzli, chipahuac. Tinechmaca, tzopelilistli, me das dulzura.
Y en esta parte van a escribir los ejercicios de los sustantivos abstractos. Esto es lo que se va a quedar de tarea para esta semana. Maestro, en los últimos que leyó ya estaba lo Superlistic, abstracto, ¿no? sí. Ajá. Sí. También en la de arriba, o no, no sería allí. Tapayolis, Mestli. Ujú, sí. Ujú, Tapayolistli. Aquí nomás list, ya no le ponen listli. ujú. Ujú. Y acá, igual, en esta parte, si ustedes eh, tienen la posibilidad de realizar más oraciones, adelante en esta parte de la diapositiva. O Quema. igual la parte de abajo es aquí donde ya entran pues, los ejercicios de los sustantivos abstractos. Y como nota, nos dice que los poemas y los textos en náhuatl hacen uso frecuentemente de estos sustantivos abstractos para expresar ideas profundas. Un ejemplo de la poesía náhuatl es Nelly in Huicatl, Nelly in Tlacatl. La verdad es el canto, la verdad es la persona. Aquí Nelly, verdad, es un concepto abstracto que va más allá de lo literal, reflejando la importancia de la autenticidad en la vida y en el arte. Esto sería, y si se dan cuenta, aquí este llevan otras raíces Ujú. que no son los que vimos, pero bueno, esto lo retomé de un poema y así está escrito, nada más para ejemplificar de lo que ustedes van a realizar esta semana. ¿Qué relación, o cómo está el Neltilistli, como dice el maestro Yao, que Neltilistli es mi verdad? Ajá, Entonces aquí Nelly, ahí donde está así, no le cambió, no. Nelly Incuicat, Nelly ujú, Intlacat. La verdad es sí, el canto, la verdad es la persona. Pero entonces ajá, cuando decimos Neltilistli, ya dice mi verdad. sí, Ah, mi verdad, con Este, el, con el Nel. ajá, Ujú. aquí yo está pienso, Nelly. un pequeño comentario, yo pienso que también podría ser lo verdadero de mi experiencia, ¿no? Es Dice correcto. le ponen Nisli, verdadero, Ujú. algo Sí, así. sí, correcto. Sí, sí, Neltilistli. Por ejemplo, Neltilistli in Cuicatl, Neltilistli in Tlacatl. Ujú. Te digo que estos se utilizan más en los poemas, pues, y en Sí, los textos que hacen uso frecuente de los sustantivos abstractos para expresar ideas profundas. exacto. Ajá. Este tipo de sustantivos abstractos. Pero bueno, ya ustedes lo van a ir identificando y pues esta parte de los sustantivos abstractos. No sé si alguien tenga alguna duda. Maestro, un favor. Sí, Maestro, ¿puede usted escribir ahí para escribirlo? ¿Cómo se dice en náhuatl? Nos vemos en 8 días, primero Dios. ajá. Timotasque.
Amanín. Chicuey. ¿Amin o Amanin, maestro? Amanín. Amanin, pero ahí dice Amin. Ama- Amanín. Amanin. Güey. Ujú. Timotasque Amanín Chicuey. Amanin, Chicuey. Aunque Pedro quería poner la frase, primero Dios, aunque en náhuatl aquí es donde veo que está más difícil por los conceptos, ¿no? Sí, porque son Sí, por los energías, pues. conceptos. Ujú. Ujú. Porque, por ejemplo, hablamos de Teotl, ¿no? De una una esencia divina. Podría ser Icateotl. Pero, Icateo. Inteot Sí, o Icateot, maestro, yo pienso que es podría así, quedar. Icateo. Ah, Icateot. Ajá. I- Icateotl. pero Y para decir como primero, y cateo podría ser Dios, Cachtopateotl. pero ajá, De manera literal, y puede decir Cachtopateotl. Primero Dios. ajá. Cach. Cachtopateotl. So, Mm. Castopa es primero, Sí. Timotasque Amanin Chicueyi. Nocniwan. Cachtopateotl. Primero Dios. que Así Castopa está. Teolistli, Teolistli. Sí, también. y si fuera plural como Teteo, Teolistli. Teolistli, ajá. Ujú. Te, Teolistli. Sí. Entonces, ¿cómo sería ahí, maestro? Pues nos vemos en 8 días. Timotasque Amanin Chicueyi. Nocniwan Cachtopa Teolistli. Pero si es solo una energía, es Teteo. Ujú. Ajá. Teo. Teo. Ujú. Ay, nomás era para saber cómo se diría, primero, como yo que no creo, o sea, yo diría primero las energías, primeramente las energías. Sí, sí. Ajá. Ajá. Pero ya, ajá, sí, pues sí, es como una referencia, ¿no? Timotasque Amanin Chicueyi. Nocniwan Cachtopa Teolistli. Arriba había una versión para la divinidad. ¿Cómo iba? Ah, sí, también. Era Ometeyol, porque hay una frase que se dice Ometeyol, Onca Teoyol, Ajá. Teoyol, esencia divina Teoyo. también. Sí. Ujú. Teoyotl. Ujú. ¿No? Teoyotl. Ujú. La esencia divina, ese también quedaría bien. También quedaría, sí, es Sí, correcto. Teoyotl. Cachtopa Teoyotl. Porque la palabra teo teol tiene muchos significados, teol de Sí, energía. sí, es correcto. ujú, Teoyotl. Cachtopa Teoyotl. Queda mejor. sí, Sí. Así quedaría. Igual aquí en los ejercicios sería lo mismo. Por ejemplo, yo agarraría, no sé, cualquiera de estas palabras.
Por ejemplo, ¿cuál yotl? Que se refiere a bondad, bondad, ¿cuál yotl? ¿Cómo se dice regalo en náhuatl, maestro? Tlayocoli. Sí, Entonces, Cuayol, Troyocoli, Tlacalot. Ajá. La ¿Ves? bondad es un regalo del hombre. Sí. A ver, ¿cómo? Ahorita le pongo. A ver, si me lo puede volver a repetir. Era Cuayol, Cuayol era bondad, ¿Cuál yotl? y después regalo era, ¿cómo mencionó usted regalo? Tlayocoli. Tlayocoli. Trayocoli, y le podemos poner Tlacalme, que es de hombres, de los hombres, como en plural. Ah, ajá. Y ya si nos vamos más profundo, ponemos Cuayol, Tlacayo, Tlacalme, Ipan, ah, Yololistli. Sí. Entonces sería la traducción. Yolilistli. La bondad es un regalo de los hombres con un corazón completo. No, entiendo la palabra Yolilistli, no la puedo traducir bien. ¿Cómo sería? A ver si me ayuda. Yo El lo corazón, ah, con. A ver. o nomás Yolot, más fácil. Yo lo listo, sí, con amor, Mm, con abundancia de amor. ajá, con abundancia de amor. Sí, esa sería la frase Yolilistli. O con mucho amor. A lo Aunque, mejor con abundancia de amor porque sería sería Mijek, para muchos, usaríamos la palabra miek, ajá. Mijek. La bondad, ¿cuál yo? ¿Cuál es la cama? Sí, sí es correcto. A mí me gustó mucho cómo quedó la primera frase, más pequeña pero profunda, como dice usted. Ajá. Yo lo listé. Sí, igual, por ejemplo, digo, Mm. ¿Cómo se diría empatía, maestro? ¿cómo? Empatía. Empatía sería, O que usted siente hacia la otra persona algo bonito para ajá. que se identifica. Como ponerse en su lugar. Ándale, sí. Ni mitzmachilia. Y misma chilia. Y si le ponemos siguame, sigua, siguame, chipacualisli, A ver, Siguame, Siguame, chipacualisli, chipagua, que es fortaleza, ¿no? ajá, Chipa, Chipagualisli, es la bondad.
Ah, Sí. in, in- ¿No es pureza? Chipahualistli. Chipahualistli, pureza. ¿Qué quiere decir? Una es Chipacuac y otra es Chipagua, ¿no? Yo quiero fuerza. ¿Cuál es la de fuerza? Fuerza. Por ahorita le vi que la pasó atrás. Chicago, Chicago. Chipahualistli. Ujú. Ya. Chipagua es pureza y Chicago es fuerza. Ajá. Chicahualistli. 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 Entonces ahí sería Chicahualistli. Sí, Chicahualistli. Chihuahua, Chicahualistli. Sí, Chicahualistli. Siguame, Chicahualistli. Palabra que usó para empatía. Nimitzmachilia. Ujú. O como sería Niquimachilia. Niquimachilia. De ella, porque Chil- es plural. Ajá. Ya, que acabe en guía. Siguame, la fuerza de la mujer, empatía. La fuerza. La fuerza de la mujer. La empatía. Aunque es plural de las mujeres, Ajá. a menos que se le quite el medio, pongan sigua, ¿no? De las Mujeres. 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 La fuerza de las mujeres. Es la empatía. Temastiani, pero sí va con ni en Quimachilia. No, porque ya es Es Entonces sería Sisiguame. Siguame, Es Chicahualistli. Sisiguame. Sería Chicahualistli. Iki Machilia, No. Quimachilia. Sería aquí. Quimachilia. Aquí. Ajá. Ujú. Sí, así. porque es Siguame, plural. Chicahualistli, Quimachilia. Ujú. Ujú. Sí, así quedaría. Ujú. Aquí sí le vamos a sufrir para hacer la tarea. Se me ocurrió otra con 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 Yot. humildad, humildad. A ver. Y tequillo, Y tequio. o sea, es yaol y tequillo, Y te, y tequiotl. y tequillol, yaol, y luego tlaminilistli, que es la palabra para humildad, Ajá. y pan, Humildad. arriba estaba, en el de abajo, en el que sigue, en el 4. Tlamacehualistli, Tlamacehualistli. Ujú. Tlamacestli. Ujú. Y tequiotl, yaotl, tlamacehualistli. aunque debe ir como IPA, ¿no? En uno, Ajá, hay pan. pero no sé en dónde. Con humildad, el guerrero. Juan, entonces es Juan. Mm, yo quiero decir, la humildad es el trabajo del guerrero.
Ujú. Y a lo mejor puede ser Tlamasehualistli y Tequillo Yaol. Sí, Tlamasehualistli. Sí, así queda. Le quitamos el guan. Ajá. Tlamasehualistli y Tequillot Yaot. Así queda. Bueno, pues yo ya hice mi tarea. Sí, sí. Ahí le dejo a los compañeros si quieren, Esa es trampa. No, para la otra semana presento la mía. Bueno, pero bueno, va a estar buena la tarea. Sí, Sí, un hay poco. mucho trabajo. Muy bonitos. Ahí está otro, el de Moxepiquilis. A ver. am, ah, Noiniguan, Moxepiquilis, No, Tlactol. no, Las Niwan. palabras de mis hermanos son dulzura. Ajá. Noiniguan, Topelilistli. ujú, Nocniwan. ya. Pero va una conexión, un in o Y. insuperior. Ajá. Noiniguan. Superlit. Tlactol. Tlactol. Pero ahorita vamos a ver Despu- si va H, Después de porque Nocniwan. no, al último. Noiniguan in Sopililisli Tlaltol. Y quiero ver cómo le escribe, porque pienso que va una H al final, ¿no? Tlastol. Ahí, tractor, ahí. Porque es plural. Nocniwan. Topelilistli. Tlaltoli. La tolme. Tlactul es Tlastolme. palabra, ¿no? Es palabra. La palabra, Sí, no es verbo, ¿verdad? Ujú. Sí. dulzura. Topeltlastoli. Topelilistlahtoli. Nocniwan in Topelilistlahtoli. Ya Tlactoli. Ujú. Nocniwan in Topelilistlahtoli. La palabra dulce de nuestros hermanos. ¿No? ¿Así sería la palabra dulce de nuestros hermanos? Insopilislactoli. Para enriquecerla. A ver si me ayudan, si le quieren poner algo. Es el consejo, ¿cómo diríamos consejo? Un tlama Tlamatilistli. o huehuetlactoli. un- ¿A dónde sería aquí? Sí, antes, como sabio. Huehue. Ya, Huehuetlastoli. ya, huehuetlactoli. Consejo sabio, dulce. A ver, me estoy confundiendo. Sabio. De mis hermanos es dulzura. Para mis oídos. Aquí vamos a ponerle mm, El consejo sabio de mis hermanos es dulzura. ujú. Y si lo quisiéramos complicar y ponerle a mis oídos, ¿cómo se dice oídos? Ya, Nakasme. Nacas. Nacasme. Entonces sería Noiniguan in Sopelilistli Huehuetlactoli Nacasme, ¿no?
A mis oídos es Nakasmet. Casme. Ipa Nakasme. Mm, Ikan no nakasuan. A ver, nokniwan intzopelilistli ueuetlahtoli. No nekas. Para mis oídos sería para Para. Nonakasman. sería Ipan. Ajá, no, es es otra, ¿no? Ujú. Sí, nokniwan intzopelilistli ueuetlahtoli. No Nakaswan. A Ika. mis, no, no, ¿verdad? O Ika. a mis oídos. No, es que decir mis. Ika. Nokniwan Las Ajá, las preposiciones. preposiciones. Ueuetlahtoli. Wan. O ya sí quedaría porque dice a mis oídos. Bueno, a mi oído, pues ya si es Ajá, no plural, nakasuan. a mis oídos, Nonakaswan. No Ya, nakasuan. Ajá. Sería no. Ujú. o sea, yo ahí le paro. No, Nokniwan intzopelilistli ueuetlahtoli. nona- Sería, bueno, sería lo otro, que entra, ¿no? A mi oído, kalaki, pan nonakasuan. Entonces, nokniwan intzopelilistli ueuetlahtoli, kalaki, pan nonakasuan. Pero pero ya cambiaría, pues entra a el mis kalaki oídos. como que ya no se oye así romántico, pues. Ajá, eso, pierde la esencia. Pierde la esencia. Ujú. Así está bien, Sí, ajá, así a mis oídos, así como está escrito, está bien. Ujú, Nokniwan intzopelilistli ueuetlahtoli, ajá, nonakasuan. Nonakaswan. A mis oídos, exacto. Ujú. ujú. A Bueno, mis Gracias, oídos. maestro, gracias. Tlazocamat, Tlaxtlahui. ¿Qué más? Niktlasojkamati miak. Entonces, esto sería la tarea. Miren, aquí ya hay algunos ejemplos, ya se hicieron algunos ejemplos. Igual, por ejemplo, para no ser más complejo, a lo mejor la actividad, por ejemplo, de cuál yotl y pan, puede decir pan noyolo, kipia miek cuál yotl. En mi corazón hay hay mucha bondad. mucha bondad. Ujú. Ah, ujú. Así, a lo mejor no, para no complicarse muy, La a lo mejor maternidad, para no dice. estresarse, pues más que nada. Ajá. ¿No? Sí, o sea que no sea tan largas, pues. Ajá, que no sea, ajá, que sea una pequeña frase. Por ejemplo, paquilistli, iwan nokniwan, felicidad con mis hermanos. El otro sería chipahualistli. Igual puedo decir no yo pia chipahualistli. Mi corazón tiene pureza. Ujú. ¿Qué más, Tiene? Así así sencillos, para que no se compliquen. Hay otra, como Para el que no se complique. Tapayolixli, Ajá. Tonatio, Tlapayolistli, Donatiu, total.
Ajá. Y ¿Qué le puede sería? poner Quexali. Y ¿Qué es Tapayolistli? Tapayolistli, redondez, Ah, tapayolistli. Ah, perdón, aquí le faltó una li. El sol es redondo Ujú, o el tapayolistli. dador de luz es redondo. y si le ponemos al último Quexali, al último, le quedaría como la hermosura redondez del dador de luz y calor. Quetzalí. La Z. Es, entre la T y la Algo A. correcto, ¿verdad? Pero Ujú. Quetzalí. La hermosa redondez Del generador de luz. de luz y calor. ujú, y calor. Ujú. Sí, muy bien. Pues ya están avanzando. Ahí vamos. Ahí vamos. Maestro Ajá. Sebastiani, ¿puedo, con su permiso, comentarle a alguien, hacer una invitación a los amigos del grupo? Sí, adelante. Este, para los que no estuvieron en la clase del maestro Yaol, muchos escucharon mi invitación. Los miércoles tenemos el programa de las noches toltecas y le hemos leído la palabra florida a los maestros cuando van a empezar los invitados. Y se oye bonito, les gusta, ¿ves? Porque es así de corazón. Y quiero invitar más a los estudiantes de aquí que si tienen un poema y quieren decirlo, y hasta sería bueno para practicar, que cada semana hay un maestro nuevo. Si alguien quiere dedicarle una palabra al maestro, de una frase que haya escrito o de un poema en náhuatl, están invitados si se quieren comunicar conmigo para leérselos a los maestros. Sería un buen ejercicio. Entonces ahí está la invitación. Faltan muchos meses y ojalá se hagan muchos programas y ahí va a haber tiempo para que poquito a poquito me vayan diciendo y participamos en los miércoles de las noches toltecas. Y usted también, maestro, si usted nos quiere compartir un poema en náhuatl y se quiere conectar el miércoles a las 9 p.m. de allá, también usted me dice para que le recite un poema a un maestro. Les toca mucho, Ah, perfecto. les gusta mucho cuando se les lee en este idioma tan hermoso y tan armonizante. Claro, Lógico, maestro. claro. Pues lo consideraremos a ver si nos animamos. Sí, yo A creo ver. que en mi caso sí, voy a tomar la palabra y vamos a estar en una de esas transmisiones para poder, Pues sería escribir algo sencillo y que nos lo revisen para ver si está bien y ya poderlo exponer, ¿no? Sí, o sería como maestro Yaol que tiene bastantes poemas, o aquí maestro José hay muchos libros que nos compartían y si alguien ya lo escribió, pues, mejor. Claro, claro, Y, muy y bien. ver el programa para que vean que son 5 minutos, son 3 minutos, muy rápido, no es mucho. Muy bien, claro. Pues están invitados a ese que está conmigo y muchas gracias, maestro, por el espacio. Las Quema, Uy,
Hermanito Miguel, sí, a mí también me gustaría presentarlo, pero pues sí, como decía usted, si alguien los conoce, que es mejor. Yo casi no conozco a los maestros, a los conferencistas, pero si alguna vez desea que yo le haga la introducción, pues sí, con mucho gusto. Sí, Ya sí, trataré yo de buscar algunas pequeñas frases en náhuatl y ya lo demás en castellano. ya. Sí, sí, gracias, gracias. Pues cuando ven el programa más o menos se dan la idea y estamos rotando. A veces prefiero que sea un hombre que cuando le abra la maestra y viceversa, pero cuando la energía fluye como sea. Y sí, gracias, gracias a todos por su participación para que el programa sea para todos. Tlazocamati, La Socamati, manito, Miguel, la Socamati. Lo sepan a quien acal. lo sepan a que nacat, Que Tlaxtlahui, tú ompa sepan, tinemisque pan, y Cacitlán. pan llegó. Sí, muchas gracias. Digo que en lo posterior le mando un mensaje y ya nos ponemos de acuerdo. Sí, maestro.